pues ya se encuentra aquí conmigo Federico. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Azul. Muy buenas noches a todo el auditorio. Pues aquí estamos listos para ver cómo arranca la agenda aquí en la Ciudad de México. ¿Y por dónde entonces, Federico? Empezamos con el tema del metro que cerró la semana bastante interesante con la Fiscalía y en este marco, en esta idea, en el contexto de lo que anuncia la Fiscalía y las anomalías que han sucedido en el metro, pues traemos hoy una pieza acerca de Fernando Espino, el líder del sindicato de trabajadores del metro, que hoy les presentamos aquí en el noticiero Informe Capital. Nosotros necesitamos un presupuesto exclusivo, designado para la inversión de mantenimiento de trenes, mantenimiento de las instalaciones fijas, vías, equipos electrónicos, eléctricos, electromecánicos, que sea un presupuesto en paralelo exclusivamente para estos menesteres. Es la voz del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Fernando Espino Arévalo, quien tras el accidente de la línea 3 ocurrido el sábado 7 de enero, aprovechó para exigir más recursos al gobierno de la Ciudad de México, sin mencionar que durante la actual administración se ha realizado una inversión histórica para dar mantenimiento y modernizar la red de este sistema de transporte. Solo entre 2022 y lo presupuestado para este 2023, hay un aumento de 857 millones de pesos. Hay información acreditada de cómo, además de la nómina de familiares que tiene Fernando Espino Arévalo, pues fue avalada, por ejemplo, por el propio Miguel Ángel Mancera. Gracias a modificaciones en los estatutos, Fernando Espino Arévalo ha estado al mando del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro durante más de 40 años. Un cacicazgo ligado al priismo que vivió su auge más pronunciado durante la administración del ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. De hecho, el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y Espino fueron quienes orquestaron la creación del polémico Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo, FIMetro, cuyos recursos, hasta la fecha, no se sabe en qué fueron invertidos, ya que el objetivo era dirigirlo a obras y mejoramiento en las 12 líneas del metro. Desde 1978, la gestión de Espino Arévalo ha sido señalada de escándalos de nepotismo, corrupción, desviación de recursos y venta de plazas. Los mismos trabajadores del metro han denunciado que hasta el 90% de las vacantes laborales son propiedad del sindicato y han sido utilizadas para contrataciones de parientes, amigos y recomendados. El 10% restante de las plazas las ha dejado para la dirección general. Espino Arévalo se ha valido de la política para aprovechar los fueros en sus distintos cargos como legislador federal y local, para mantener la opacidad en el uso de recursos absorbidos por el sindicato del metro, además de generar movilizaciones de los trabajadores para presionar a los directivos del metro y jefes de gobierno a cumplir sus exigencias, las cuales siempre han estado enfocadas al tema de presupuesto. Es de detener la línea B, detener la línea A. Esa sería nuestra respuesta al silencio de las autoridades del gobierno del Distrito Federal y de las autoridades del sistema de transporte colectivo. En diversos medios de comunicación se han publicado las irregularidades en el manejo de recursos por parte del sindicato. Recientemente se documentaron gastos de hasta 1,000 millones de pesos en ropa o para fiestas, así como la erogación en diciembre de 2019 de más de 7 millones de pesos en juguetes que nunca llegaron a los hijos de los trabajadores. Informe Capital.
Bueno, ahí está esta semblanza, este perfil que nos da un poquito más de información sobre quién es este personaje que está al frente del Sindicato de Trabajadores del Metro. ¿Por qué esto es importante de pronto de tomarlo en cuenta para tener una película completa sobre lo que está pasando? Creo que es importante, Federico, contextualizar el hecho de que el viernes pasado, cuando se da, digo, no solo el viernes pasado, pero este es un evento que no habíamos comentado, cuando se da estas conclusiones de la Fiscalía en donde se establecen las razones técnicas por las cuales sí se determina que hay, digamos, una... Dolo, por lo menos. Dolo, claro, una participación intencional en estos incidentes atípicos del metro. Más tarde hubo declaraciones por parte de Espino en el sentido de que no reconocía esos peritajes, no reconocía lo que estaba afirmando la Fiscalía, y entonces de manera automática, por ejemplo, exculpaba al trabajador al que le habían asignado responsabilidades sobre el caso de la línea 3. Entonces creo que, digamos, tener este contexto nos da un poco más de luces, pero... Y nos dice qué intereses defiende, ¿no? Y nos dice también la agenda que él tiene, claro. ¿no? Claro. Sí, esto de la Fiscalía es además muy indicativo porque la Fiscalía, digamos, no trabaja en aislado. Tiene un equipo técnico de ingenieros, de arquitectos, de mecánicos, de electricistas que están asistiendo a esa investigación. Las semanas anteriores tú y yo comentamos aquí que pues era muy extraño que todos estos hechos sucedieron en momentos y en espacios muy precisos de la operación del metro para que tuvieran el mayor impacto, ¿no? Hoy concluye la Fiscalía, bueno, el viernes concluyó que 7 eventos de los que sucedieron, por lo menos, tienen presente un acto de dolo y una intencionalidad en todos sus hechos. Está negligencia del operador, es decir, del conductor, del sábado 6 de enero, donde muere este estudiante en la interestación de Potero y La Raza. Así es. ¿Por qué? Porque tenía que aplicar lo que se llama la marcha de seguridad, es decir, una circulación a una velocidad más lenta. Él excedió la velocidad permitida sin además comunicar que había cambiado a pilotaje automático al centro de control. La separación del vagón también muestra que hay una intencionalidad en la unión que tenía un vagón con otro. Hubo una caja de cambio de vía en la estación Ermita que también muestra un golpe que fue en horas de mantenimiento, el descarrilamiento de un carro motriz en los talleres del Rosario, cortocircuito en la estación Mixcoac, cortocircuito en la estación Angares y un corte de un cable de alta tensión en la estación Hidalgo. Todos ellos, con la evidencia después de la investigación, que hubo una intencionalidad por parte de trabajadores en esa zona. Ahora, creo que es importante detenernos, porque más allá del contexto que podamos referir, político incluso, de eso no se sigue que entonces hay una responsabilidad de este lado, ¿no? Pero lo que sí es que la manera tan facilona de descalificar por parte del líder del sindicato, pues de repente si nos ponemos frente a lo que son las evidencias técnicas, porque incluso él decía, bueno, los abogados y los fiscales y ellos no saben de ingeniería del metro, ¿no? Esa fue la forma en la que de inmediato descalifica estas conclusiones, y entonces por eso creo que es importante detenernos un poquito en lo que fueron, a qué hace referencia la Fiscalía en términos de evidencia y con la participación de qué especialidades para poderle dar sustancia, digamos. Pues la Fiscalía se asiste de peritos, ¿no? Y los peritos tienen ciertas profesiones. Mencionamos ahorita, algunos son electricistas, algunos son mecánicos, algunos son ingenieros en transporte, otros son ingenieros civiles. Y son ellos quienes asisten a la Fiscalía, además de un comité de expertos que está asistiendo al metro en general para ver cuáles son las fallas y qué está sucediendo hoy con las instalaciones del metro. Ellos son quienes asisten, es decir, no solo un abogado va y determina qué es lo que sucedió. Hay una cadena de custodia y una cadena de investigación muy larga y muy profesional que se sigue
con estos expertos para determinar cuáles fueron los hechos. Por ejemplo, en el caso del trágico caso del 6 de enero, del choque en la interestación Potrero-La Raza, pues se investigó en la caja negra. Recuerdas que la habían sustraído sin que la fiscalía estuviera ahí. Bueno, una vez que la investigaron y revisaron todos los audios y todos los procedimientos, pues vieron que había una negligencia por parte del conductor. Hoy el conductor está hospitalizado. Entiendo por parte del líder sindical que quiera salir a defender al trabajador, pero no tiene ninguna evidencia para hacerlo. Él sí no tiene ninguna evidencia. Y además, sobra decir que, pues, ¿qué va a decir el líder de los trabajadores? Pues obviamente iba a desconocer pues, toda esta investigación, pero él es el que no tiene la evidencia. Y que un poco lo que ha venido sosteniendo es que todo se trata de un tema de falta de mantenimiento, ¿no? Y de esta manera se pliega a lo que ha sido su versión original, pero como dices, sin ninguna evidencia. Y cuando vimos en la evidencia del presupuesto y en la revisión del presupuesto que la versión del mantenimiento no se sostiene. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, ahí están las investigaciones abiertas, lo vamos a seguir seguramente recuperando. Querido Federico, muchísimas gracias. Gracias a Nos ti. vemos.